Pasamos, pues, al punto número 3 del orden del día, discusión y votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, relativa a implementar la detección temprana del trastorno del espectro autista en revisión del niño sano a los 18-24 meses. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la diputada Rosa Alonso Clusa. Gracias, presidente. Gracias, señorías. Iba a comentar preguntando a sus señorías si alguien de esta sala conoce a personas con trastornos del espectro autista. He tenido también la suerte de que un compañero diputado me ha dicho que efectivamente que en su familia tiene personas con este trastorno. Y lo digo porque yo sí que lo conozco, porque he tenido el privilegio de acompañar en diferentes procesos de aprendizaje y de desarrollo a personitas, a niños y niñas con este trastorno que, bueno, ahora ya son adolescentes, ya tienen pues alrededor de los 17 o 18 años y sabemos. Y digo sabemos en plural porque cuando estás involucrada en estos procesos de acompañamiento para el aprendizaje, sabemos las familias, sabemos las docentes y sabemos los terapeutas lo que implica y lo que significa una detección precoz, una intervención lo más temprana posible. Cómo puede cambiar en algunos casos el pronóstico y de qué manera beneficia en toda la sintomatología posterior. Los trastornos del espectro autista afectan es una alteración del desarrollo que afecta a diferentes áreas, sobre todo, principalmente a la lingüística, a la comunicación y a la creativa. Estas áreas es complicado detectarlas en los 2 primeros años de vida, sobre todo, porque no hay indicios que pueda hacer sospechar a una familia de que algo no está yendo tal y como se desarrolla habitualmente el desarrollo, valga la redundancia, del niño normal, ¿no? El desarrollo habitual. Entonces, es muy importante que existan unas medidas para que se ponga en evidencia esta situación. Porque, efectivamente, la familia no tiene por qué conocer esos indicadores tempranos, que sí, que existen anteriormente. Y, por otra parte, si bien los docentes pueden saber o determinar cuáles son esas características, en algunos momentos resulta que es que la escolarización habitualmente se emprende alrededor de hacia los 3 años, que ya es, en algunos casos, no es que sea demasiado tarde, pero ya no es el momento idóneo para poder intervenir en estos casos. La realidad es que la prevalencia cada vez es mayor. Y la realidad también actualmente es que solamente un 5% de los niños detectados y diagnosticados en edades tempranas, que sea a través del pediatra, es solamente un 5%, quería decir. Entonces, la atención temprana en estos casos resulta, por tanto, determinante. Por una parte, porque mejora los síntomas de estas niñas y niños posteriores. Por otra parte, porque optimiza la adaptación del entorno, que es una de las características que requieren el tratamiento, y el tratamiento educativo siempre, de estas personas. Pero por otra, porque está ahí también la familia. Y las familias, cuando empiezan a ver que realmente sucede algo diferente, que le está pasando algo a sus hijas o a sus hijos, a sus pequeños, sienten angustia, sienten mucho dolor y es uno de los trastornos, de una de las alteraciones del desarrollo que más estrés causa, porque piensen que afecta precisamente en el vínculo, ¿no? En la comunicación o en la forma de expresar ese vínculo y esa comunicación, para ser más exactos. Por tanto, es importante también una detección temprana para reforzar a estas familias para que puedan llevar a cabo cuanto antes las medidas que sean necesarias para que sus hijos puedan avanzar adecuadamente. Y, por ende, la relación con sus hijas va a salir beneficiada porque a la medida en que las familias están relajadas, los niños y niñas se desarrollan muchísimo mejor. Entonces, solicito que exista una detección precoz en la revisión 18-24 meses del pediatra, porque consideramos que es un momento óptimo, porque determinar en esas edades, justamente en las que empieza a desarrollarse el lenguaje y los patrones de comunicación más complejos, la posibilidad de necesidad de intervenir, si es pertinente,
para poder modificar, como he dicho antes, el proceso y el pronóstico. Realmente lo que estoy solicitando no requiere de grandes recursos, ni requiere tampoco de tiempo especial por parte de los especialistas. Se trata simplemente de diseñar un sistema organizativo eficaz a través de, puede ser un cuestionario, comentaban los compañeros de Ciudadanos, se puede hacer algo más complejo, todavía sería mejor, sería idóneo, pero simplemente con que unos expertos en diagnóstico formaran a personal de enfermería y de pediatría, ya podrían pasar un simple cuestionario a las familias que determinaría si es necesario o no que esos niños pues, pasaran por algunas pequeñas pruebas de diagnóstico que ayudaría a todas. También es importante el hecho de que sea en esta revisión de 14-18 meses, porque es que es una revisión que van a pasar todos los niños y niñas. Por tanto, sabemos que tenemos cubierta toda esa franja y todo ese grupo. Y, por último, destacar que hasta ahora se han llevado a cabo algunas de estas experiencias, siempre respaldados por expertos como Ricardo Canal, por ejemplo, porque en realidad la gente que conoce este mundo sabe que es imprescindible esa detección temprana. Y hay provincias como Salamanca o Zamora en las que ya se están llevando a cabo con éxito. Por tanto, lo que solicitamos simplemente es extrapolar esto al resto del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Alonso Clusa. A la referida proposición de ley se han presentado 2 enmiendas. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Carmelo Romero. Muchas gracias, señor presidente. En el año 2012, cuando empezó a gobernar el Partido Popular, el Gobierno popular, nos encontramos con un panorama preocupante en el mundo de la discapacidad. Fíjense ustedes que ya previamente, en el año 2011, el CERMI, en un manifiesto publicado con objeto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, decía expresamente, y decía esto, abro comillas: han venido produciéndose en los últimos 3 o 4 años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo. Estos recortes pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyo de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y su familia. Y se cierran las comillas. Por lo tanto, un panorama que nos encontramos a principios del año 2012 preocupante en el mundo de la discapacidad. Ante este panorama, el Gobierno popular, consciente de la importancia de atender al mundo de la discapacidad, se puso manos a la obra y se propuso como objetivo prioritario favorecer y atender a las personas con discapacidad. Así, pese a las dificultades económicas provenientes de la crisis, en el año 2012 recuperó medidas de fomento al empleo para las personas con discapacidad, que había sido previamente retirada por el Gobierno anterior. En el año 2013 aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, acabando así con la amplia dispersión normativa en esta materia y dotando de claridad y haciendo que estas personas con discapacidad sean sujetos de derecho. En el año 2013 destinó 3.000 millones de euros al pago de facturas pendientes a las comunidades autónomas y a entidades sociales y asociaciones del mundo de la discapacidad, tanto en el FLA como en el Plan a Proveedores. En el año 2014 se aprobó un plan de acción de la Estrategia Española de Discapacidad, este que tengo aquí, señorías. En el año dotándolo, en este plan, se le dotó con un montante económico de 3.093 millones de euros. Y así podía nombrar un sinfín de medidas en todos los ámbitos de la vida del mundo de la discapacidad que por tiempo no voy a relatar. Todas ellas han sido encaminadas a favorecer el mundo de la discapacidad por ser, como digo y repito, un objetivo prioritario de la actuación del Gobierno popular. Señor presidente, mire, en el año 2010, repito, 2010,
Se presentó ante el Gobierno de entonces, por parte de diferentes entidades del mundo del autismo, una propuesta de plan estratégico para las personas con trastorno del espectro del autismo y su familia, que nunca se estudió y menos aún se debatió. En el año 2014, el Grupo Popular, a través de una proposición no de ley, instó al Gobierno a que se aprobase ese plan estratégico para el trastorno del espectro autista, porque era una demanda histórica de ese colectivo del mundo del autismo. Y fue un año más tarde, en el 2015, como bien se ha dicho ya aquí, cuando se aprobó. Esta es la que está aquí, la Estrategia Española para el Espectro Autista. Y aquí, que contiene 15 líneas estratégicas. Y en la línea 5, titulada Detección y Diagnóstico, en el objetivo 1, se habla claramente de la detección temprana del espectro, cuando un niño tiene posibilidad de ser detectado en cuanto a sufrir el espectro del autismo. Y ahí se dice lo que se dice en su moción. En este plan estratégico se dice exactamente lo mismo. Se habla de las 18 a 24 meses y que se habla también a través de un cuestionario a la familia. Lo que yo propongo en mi enmienda es que eso sea todavía más amplio, no un mero cuestionario. Y que, como se viene haciendo de 18 a 24 meses, pues cae un poco el sentido de su propia proposición no de ley. Para el diagnóstico temprano ha de atenerse, desgraciadamente, solamente a indicadores comportamentales, puesto que no hay prueba médica, ni biológica, ni análisis clínico para su detección, sino que solamente son síntomas del comportamiento del niño. Una detección temprana favorece la puesta en marcha del tratamiento adecuado y, además, individualizado, porque me decía una de la presidenta de la Asociación Autismo España, que prácticamente hay tantos síntomas, síndromes del espectro autismo, como personas que lo sufren. Y eso tiene que ser a través de la evaluación de los profesionales al respecto. La detección temprana y el tratamiento están recogidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y corresponde las competencias a las comunidades autónomas determinar la forma en que han de ser efectivas dichas prestaciones. Se recoge de manera común y genérica en la cartera común y cada una de las comunidades autónomas tiene que ponerla en práctica, conforme crea conveniente cada una de las comunidades autónomas. No obstante, decirle que la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad lidera la implementación de la Estrategia Española en el trastorno del espectro del autismo, desde el punto de vista de atención temprana, pero, insisto, son la ejecución de las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas quien tiene que ejecutarla. Y vemos que existen desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. Es cierto, existen desigualdades. Y ahí entraría la enmienda que ha propuesto el Partido Ciudadano, donde que hubiera una más amplia coordinación entre todas y una mejor coordinación entre las comunidades autónomas para evitar la desigualdad a la hora de ejecutar estas actuaciones que deben llevarse a cabo para la detección del espectro del autismo en niños entre 18 y 24 meses. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Romero. En término de enmiendas, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos y para su defensa tiene la palabra el diputado Marcial Gómez Balsera. Gracias, presidente. La detección temprana del TEA es fundamental para poder iniciar cuanto antes las terapias de apoyo. Recordemos que no es una enfermedad, que es un trastorno y que, como tal, no tiene cura. Solo las terapias intensivas, especialmente durante la infancia, cuando el cerebro es más plástico y más permeable, permiten alcanzar logros y mejoras que redundarán en un mayor grado de autonomía en la vida adulta. Pero la dificultad estriba en que no hay dos niños con TEA iguales y, por tanto, los síntomas o indicadores de alerta se manifiestan de forma diferente y no pocas veces pasada la edad de la revisión del niño sano. Hemos presentado una enmienda que tiene en cuenta las competencias en materia de salud de las comunidades autónomas y, por tanto, creemos que este tema debe tratarse en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y también ampliando las herramientas que permitan una detección temprana del TEA a las que propongan las sociedades científicas.
Consideramos que el TEA es difícil de diagnosticar a edades tempranas, ni siquiera los profesionales de salud están bien formados al respecto. Por tanto, un cuestionario a las familias puede resultar insuficiente. Por desgracia, en algunos casos, algunas de estas familias pueden incurrir de manera absolutamente inconsciente o involuntaria en una actitud que podríamos llamar negacionista de los síntomas o indicadores de alerta. El infinito amor que sentimos por nuestros hijos nos hace que a veces nuestra razón no quiera admitir esos indicadores, no quiera ver esos síntomas. Por ello, hemos propuesto no limitarnos al cuestionario de la familia y utilizar más herramientas para la detección temprana, aquellas que nos puedan proponer las sociedades científicas y que creemos que complementarán ese cuestionario de una manera más objetiva. Para terminar, sí me gustaría contestar al discurso triunfalista del Grupo Popular en el sentido de que se ha referido a planes de acción de un pasado muy remoto y simplemente recordar que la estrategia española sobre el trastorno de espectro del autismo es de 2015, que nos encontramos en 2017, que la estrategia no contemplaba ni un solo euro, no recogía ni un euro para llevarla a cabo, se limitaba a pasar la pelota a las comunidades autónomas y que seguimos sin el plan de acción, 2 años después, plan de acción al que se remitía todo su desarrollo y la señora ministra en su pasada comparecencia no nos quiso responder a esa pregunta. ¿Para cuándo contaremos con el plan de acción que desarrolla esta estrategia? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Balsera. En turno de portavoces, pido al Grupo Parlamentario Vasco si desea intervenir. En este caso, pasamos al Grupo Parlamentario Socialista y para la fijación de la posición tiene la palabra el diputado Juan Jiménez Tortosa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Nos encontramos ante una situación de desajuste social. Personas que no van a dar una respuesta adecuada en su relación en el entorno social y familiar. Sabemos que los indicadores comportamentales fundamentales del trastorno del espectro autista son dificultades significativas en la interacción social. Esta situación la viven más de 350.000 personas que sufren el trastorno del espectro autista. Haciendo extensiva esta cifra a su familia, valoramos que hay más de 1 millón de personas afectadas. Cuando nace un niño o una niña con síndrome con trastorno del espectro autista, la familia experimenta un gran desconcierto, experimenta una gran confusión y origina un gran trastorno. No sabe identificar qué le pasa a su hijo o hija, solo que todo es distinto. En ocasiones es muy triste para un padre o para una madre ver cómo su hijo se está agrediendo, puede incluso ocasionarse daños considerables, manifestando que algo ocurre y no sabe cómo comunicar lo que le está pasando, o simplemente rechaza todo contacto afectivo con sus padres. Cada persona es única y cada niño o niña con trastorno del espectro autista es diferente a otros niños o niñas con este mismo tipo de trastorno. Por ello es imprescindible una intervención personalizada, específica en cada caso, y debe de empezar lo antes posible. Por ello, la necesidad de detectar lo antes posible la presencia del trastorno del espectro autista. Son 2 los motivos por los que nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley. El primero es que consideramos de vital importancia la detección precoz. Cuanto antes se identifique y se empiece a intervenir, más calidad de vida podrá lograr la persona afectada. Además, su familia encontrará la ayuda y la orientación que necesita para acompañar el desarrollo y la educación de su hijo o de su hija. Y el segundo motivo es que el alcance de la detección debe extenderse a todo el territorio nacional. Me resulta incomprensible cómo después de tratar este tema en 2014, primero en comisión y posteriormente en pleno, cuando el Partido Popular presentó una proposición no de ley en este sentido y gobernando en mayoría absoluta, en la elaboración de esta Estrategia Nacional de Autismo continuemos prácticamente sin nada. Reitero nuestro apoyo a esta proposición no de ley y esperamos que el Gobierno dé una respuesta rápida a este problema, porque los niños y niñas con trastorno de espectro autista y sus familias no pueden esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Tortosa. Pido a la diputada proponente y autora de la iniciativa, la diputada Alonso Clusa, que fije posición sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y Ciudadanos. Pues aceptamos la
enmienda del Grupo Ciudadanos. Muy bien, señorías, pues después vamos a votar en los términos de la aceptación de enmiendas fijada por la diputada Alonso Clusa. Pasamos al punto número 4 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.